Buenos días amigos virtuales y presenciales, una emisión más de atención y tratamiento psicológico. Bienvenidos y la charla del día de hoy también interesante. Resulta que esta charla, que es de padres e hijos y como subtítulo dice tú y yo somos uno mismo, como pregunta, fue inspirada no solamente en la canción de Timbiriche de tú y yo somos uno mismo, sino en alguna ocasión una persona adulta que tenía a su mamá viva, me llamó mucho la atención, que dijo, conviví el día de ayer con mi mamá, la pasamos muy bonito, ya cuando yo me despedí, me dijo mi mamá, oye, es que tus necesidades son iguales que las mías, tú y yo somos una misma. Y yo me quedé con la piel helada, porque la cuestión es que la mamá es la mamá, los hijos son los hijos, cada uno tiene sus necesidades, pero ella estaba completamente convencida que las necesidades de la mamá eran sus propias necesidades. Entonces, la charla del día de hoy es una charla que está relacionada justamente con esta convivencia entre padres e hijos. Amigos, díganos desde dónde nos ven, si es de interés la charla para alguien más. Por favor, igual compártala, tenemos ya saludos para iniciar. Andrés del Ángel Escalona manda buenos días. Andrés, agradezco que nos acompañes como cada sábado. Vamos a iniciar esta presentación y quiero iniciar con varias reflexiones y varias preguntas que vamos a ir contestando a lo largo de esta charla. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos un papá que inconscientemente sus deseos, sus afectos, sus cosas que tienen no resueltas, nos las pasa a nosotros como hijos? También, ¿qué pasa cuando nuestros papás son como completamente irracionales? No son pedradas para mis pacientes que saben que doy estas conferencias, no es ninguna pedrada para nadie, simplemente es una reflexión, pero tengo papás que cuando están muy de buenas conceden a los hijos absolutamente todo. Cuando están muy de malas, cometieron un error los hijos y entonces los castigan. Voy a pensar en un castigo absurdo. Me enojé como papá, mi hijo no hizo la tarea y le digo, te voy a dejar un año completo sin la computadora. Si la computadora lo usa para hacer la tarea, bueno, pues es absurdo poner ese tipo de castigos, pero así hay personas que reaccionan. Otra pregunta más que ocurre cuando se comporta de manera infantil e impulsiva el papá. Nosotros somos los papás, los hijos se pueden aventar, hacer un berrinche, pero nosotros no podemos aventarnos al piso, hacer el mismo berrinche que están haciendo los papás, salvo que estemos utilizando algo que se llama psicología inversa, ¿no? Y eso lo hemos visto incluso hasta en los memes o en los fragmentos de video que suben algunas personas a la red. El hijo hace un berrinche en el centro comercial, el papá se avienta también y hace el mismo berrinche y el hijo se queda así como con situación, ¿qué pasó? Se calma, el hijo se calma el papá y ya cada uno se va por su lado. ¿Qué sucede? Y me gustaría que cada vez que doy este tipo de charlas, hablar solamente de lo positivo que somos como seres humanos, de lo bondadoso que podemos ser, porque existe el altruismo, existe la compasión, pero también existe la agresión y hay papás que ubican a los hijos como un centro de agresión. Voy a pensar en algunos de esos papás que he tenido una convivencia. No me llevo muy bien con mi suegra. Resulta que nace el hijo y tiene toda la carita de mi suegra. ¿Cómo voy a tratar a ese niño? Pues es la proyección de mi suegra. No es si es mi hijo, pero lo voy a tratar en ese sentido y entonces se pueden desencadenar más la hostilidad a unos hijos que con otros. Ok, vamos a resolver también esto. Por ejemplo, tengo otra aquí de la comunicación de dobles mensajes. ¿Esto qué significa? Le dijo a mi hijo, levántate, pero se levantó y entonces digo, no entiendes, me dijiste que me levantara. Sí, quiero que estés sentado. Es decir, son dos comunicaciones que son distintas. Se sonríe, ¿por qué te estás sonriendo? ¿No? Está serio porque ¿qué estás pensando ahora? ¿No? Es decir, o me estás agrediendo o igual siento que te estás burlando. O sea, finalmente es esta comunicación de doble
vínculo, si haces algo mal, si no lo haces también te condenas. Tenemos más saludos por acá. De GPBL, hola. GPBL, a veces ponemos nuestro Face con nombres que nos gustan a nosotros, pero a veces cuesta un poco de trabajo, pero muchos saludos. Dice, hola Juan Antonio Barrera, un saludo desde Hermosillo. Ah, mira nada más, qué bueno que nos ves desde Hermosillo y que tienes más calor que nosotros seguramente, porque acá no estamos en frío. Rosa María Estrada, un saludo desde Ecatepec. Ah, mira, desde la bella tierra de Ecatepec, es bonito Ecatepec, tiene su teleférico incluso. Ok, seguimos entonces una más. ¿Qué pasa cuando un padre es violento e injusto? Se llama violencia activa o violencia pasiva. A lo mejor antes los papás no quiere decir que no eran violentos, había otra manera de controlar a los hijos. Una manera muy sencilla era, nosotros como hijos hacíamos algo, el papá o la mamá solamente se quedaba viendo el comportamiento y nosotros ya sabíamos que la habíamos regado en algo, bajamos la mirada, corregíamos y hasta ahí se quedaba el asunto. También hay quien les tocó esta regla de la chancla o del cinturón, o incluso del alambre de la plancha, para quienes no están tan actualizados en ese sentido, y para quienes vivimos en otra época. Había las planchas, tenían como un dispositivo que se conectaba no solamente a la corriente eléctrica, sino también a la propia plancha. Entonces es como el cable de la computadora el día de hoy, lo quitamos de un lado, lo quitamos del otro, y algunas mamás o algunos papás quitaban el cable de la plancha y se agarraban a golpes a los hijos, ¿no? Entonces, ¿la libramos mejor o peor? No lo sé, pero sí somos diferentes a las generaciones del día de hoy. Vamos con esta otra lámina. Mari Pérez está en la cámara, si es tan amable de hacer una toma. Tengo una línea del tiempo por acá, empieza con Sigmund Freud y termina con las neurociencias. ¿Cómo era en 1900 la visión que se tenía de los hijos? Tenemos de este lado una foto con niños que eran trabajadores y se veían a los hijos como unos adultos chiquitos. Así se pensaba que eran adultos, pero en miniatura, y entonces se les trataba como adultos. Y los adultos trabajaban, pues ¿por qué no los chicos? Entonces se veían así a los hijos. Y además, la cuestión es que si un papá hablaba del comportamiento de los hijos se sentían incómodos. Es porque estás hablando de mí, o sea, no tienes que hablar de mí, porque era como exhibirlos. Si nosotros vemos a los padres del día de hoy, decimos, mi hijo canta, mi hijo está en el cuadro de honor, y mi hijo va a la natación, y está en el karate, y está en el pulmón, y está en todas las actividades, y entonces los presumimos ellos para presumirnos nosotros, ¿no? Decimos en el mensaje, ellos son tan inteligentes como yo, ¿vale? Ese es como el mensaje. Pero seguimos con esta línea del tiempo. Después, más o menos por ahí de 1950, había una forma diferente de ver a los hijos, que era criarlos para que ellos sean independientes. Entonces se hacía todo lo posible para que fueran independientes. Después, cuando llegamos a los 60, era el ver la crianza de los hijos por el contacto que tenían con nosotros como papás, y que si les dábamos amor y les dábamos afecto, entonces ellos iban a crecer como más independientes también, y se van acumulando esas formas de visión que tenemos para con los hijos. Hay quienes también suponían que no se les tenía que dar tantos besos a los hijos ni tantos abrazos, porque entonces se iban a volver gays. Entonces son mentalidades distintas. Después, en más o menos en los 70s, empezó a haber una onda en donde se clasificaba la manera de ver la paternidad, y hablábamos de la importancia del apego o del desapego. Después, en el 2000, se empezó a hablar de estilos de crianza, y hay un estilo de crianza que le llamamos democrático, en donde se le consulta al hijo qué es lo que quiere hacer, que si le gusta, que no le gusta. Otro que es autoritario, y el papá decía, bueno, se hace así porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y otro estilo que simplemente es, no me importa lo que hagas, te caíste, mira, te levantaste, pues está bien, o sea, no me meto en lo que estás haciendo tú.
Son 4 estilos en ese sentido. Hoy, en el 2018, seguimos trabajando con neurociencias. ¿Y eso qué significa? Que analizamos todos los estilos anteriores, que analizamos todo el efecto que le puede generar al cerebro el comportamiento, ya sea muy autoritario de parte de los papás o muy laxo, en donde les hacemos ver que no importa lo que te pase o lo que no te llegue a pasar. Tenemos otra imagen por acá. Esta más o menos corresponde cuando se analizaba el apego al afecto. Ven del lado derecho para ustedes, hay un monito que está de este lado, que está abrazando una toalla. Y entonces se empezaron a hacer experimentos con changuitos. Y este primer experimento es que se les quitaban a las mamás los hijitos y se les dejaba, en este caso, a este changuito solamente una toallita, un pedazo de tela. Y cuando el changuito tenía miedo o cuando se sentía inseguro, iba y abrazaba ese frazado. Digamos que en la comparación etológica es que analizamos el comportamiento de los animales y lo llevamos a hacer una comparación con el comportamiento de nosotros como seres humanos. Hay niños o niñas que necesitan esa toallita o esa frazada y la van a encontrar. La van a encontrar justo en el muñeco. No pueden salir de su casa si no traen ese muñeco que les da seguridad. Entonces, me siento seguro con mi papá, pero me siento más seguro si traigo mi toallita. En el caso de estos changuitos, si hacemos otra vez una toma, Mari, tenemos a otros changuitos. Por un lado se ponía una mamá que era puramente de alambre y que tenía un biberón, y la mamá de fierro alimentaba todo el tiempo a ese bebé que era desprendido de los brazos de la mamá. Y por otro lado había una mamá de este lado, del lado derecho, un changuito, y entonces está una simulación de un changuito que tampoco es solamente la simulación, pero que estaba hecho también de una tela de felpa, y que el changuito cada vez que tenía hambre iba con la mamá de metal a tomarse su biberón, pero en la mayor parte del tiempo la pasaba con la mamá de felpa. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nosotros como papás damos en la alimentación o damos en el sustento y creemos que eso es suficiente para tener hijos que puedan ser saludables. Y por el otro lado creemos que con puros apapachos los hijos van a estar bien. Entonces, pero eran experimentos interesantes que se hacían para esa época. No quedaba ahí el asunto. Hoy la mayor parte de los experimentos, tanto con humanos como con animales, está controlado. Antes no estaba tan controlado como eso. ¿Y qué sucedía con estos changuitos? Los espantaban y había apuestas en el lado de los investigadores. Decían, bueno, si espantamos a un changuito, le creamos miedo, va a ir y se va a refugiar con la mamá que lo alimenta. Y resulta que no, que se iba y se refugiaba con la mamá, que no le daba una caricia, pero que sentía esa caricia con la felpa. ¿Y qué sucedía con los changuitos que no tenían esa mamá ni de metal ni de felpa? Pues iban y se refugiaban con la toallita que tenían, ¿no? Y los que no tenían ni toallita, entonces asumían una posición fetal, justamente, ¿no? Y se podrían estar como meciendo, como tipo autistas, los niños. Entonces, eso ha traído hoy día información interesante, porque un niño que no recibe afecto va a tener una consecuencia en relación a los apegos. Un niño que recibe muchos afectos va a tener también otra consecuencia, vamos a verlo más adelante. Y la cuestión es que hay cambios a nivel cerebral. Por eso es que en esta conferencia de padres e hijos que ellos somos uno mismo, pues resulta que no somos una extensión de los papás, pero a veces los papás nos ven como una extensión. Esta mujer que se llama Sue Gerhardt, Sue es una psicoanalista, y ella lo que ha descubierto es que mientras más contacto se tiene con los hijos, sobre todo cuando son bebecitos, nos da un indicador de que pueden tener una mejor salud emocional cuando son mayores. Hoy, con lo que sabemos de neurociencias, tiene mucho sentido lo que dice la mujer, porque entonces les damos abrigo, les generamos menos estrés,
ellos, si están menos estresados, pues pueden crecer igual más sanos, tanto física como emocionalmente, y entonces es un pronóstico de que podemos tener hijitos más sanos en la parte emocional hacia adelante. Hay muchas otras variables que se pueden presentar, pero al menos esta la pueden incorporar ya quienes tienen bebés en casa. Abrácenlos, apapáchenlos. Después se va modificando el asunto, no nada más es apapachar y ya con la garantía que lo vamos a pasar bien, no tiene otras cosas, pero también vamos a ver algunas de ellas. Ok, entonces la cuestión es que como papás, suponemos que si le damos amor a los hijos, la van a pasar bien, pero aquí hay dos extremos. Una es, me siento tan comprometido con mis hijos y tengo tanto amor que materialmente los encierro en una burbuja, no quiero que nadie los toque, por lo tanto igual se le va a generar unas consecuencias a los hijos. Y del otro lado, hay otro tipo de papás. Esos papás se preocupan también tanto por el bienestar de los hijos, que entonces ellos empiezan a decidir por los propios hijos. Es decir, me parece que la mejor escuela es tal, no te pregunto, solamente te inscribo a esa escuela, y eso no sucede solamente en el jardín de niños y en la guardería, sino sucede en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y todo el tiempo el papá se mete en la vida de los hijos y decide igual por ellos. Por lo tanto, estas dos formas de dar amor, cada uno a su manera, también van a tener una consecuencia que no necesariamente es como la más positiva. Dentro de lo que llamamos impronta, que son las experiencias sensoriales que tenemos para convivir con nuestros hijos, lo que sucede es que esas primeras experiencias, si son buenas o son malas, van a interferir en la educación de los hijos y van a interferir también en su salud mental. Entonces, en el pronóstico es los hijos que han sido encerrados en una burbuja, que los papás les dan tanto amor, al final cuando son adultos viven con miedo y viven desilusionados porque ese nivel de protección que les podemos dar a los hijos no lo van a encontrar fuera, o sea, nosotros los podemos dar dentro. Y por eso es que en las escuelas, sobre todo en los jardines de niños, si son 20 los niños que están ahí, son 20 princesas o 20 princesos, ¿no? Que son además intocables porque así les enseñaron en la casa, y no quiere decir que con esto los maestros se autorizan a maltratarlos, ¿no? Nada más que es muy difícil trabajar con niños que están sobreprotegidos desde la casa y se encuentran en otra realidad diferente donde ni son los más importantes, ni lo van a hacer seguramente nunca, pero en la casa les dimos ese nivel de importancia. Por el otro lado, en los papás que constantemente están monitoreando en un acto de amor a los hijos, crecen con un concepto en su cabeza de que si no hacen bien las cosas van a ser castigados, y que si van a ser castigados y no va a haber ese contacto de afecto, de amor, de apoyo, pues van a crecer también como con muchas frustraciones. Ahí está descrito como con rabia, pero esa rabia puede ser enojo, frustración y quién sabe cuántas otras formas de expresar que si no hago las cosas correctas, entonces no voy a ser aceptado por los demás. Ok, tenemos unas estructuras aquí cerebrales que les voy a explicar de manera muy sencilla para no meternos en tantos tecnicismos, pero la parte que vemos aquí enfrente, que se llama lóbulo frontal, es donde vienen nuestros pensamientos más brillantes, donde vienen también nuestras decisiones, pero se vuelve torpe si yo estoy estresado. Aunque sea el mejor conductor, aunque sea el mejor maestro, aunque sea el mejor músico, si yo me siento estresado no voy a tener esa libertad de sentirme bien y de tomar buenas decisiones. Por otro lado, tenemos otra más hacia la parte central que se llama hipocampo. El hipocampo es como el director de orquesta de todos los recuerdos. Si yo me acuerdo ahorita de un olor que puedo recordar en mi infancia, a lo mejor de los tacos que venían en la esquina, órale, ¿no? De verdad que uno se siente más tranquilo y más placentero. Pero si me recuerdo el olor del medicamento que me dieron, híjole, me voy a acordar de cosas que son muy negativas. A muchos de nosotros, quienes tenemos una cierta edad,
nos tocó probar una famosa emulsión de Scott, ¿no? Y no es una comercial, sino simplemente que sabía rayos esa cosa. Y los papás decían, necesitas tomártelo porque son tus vitaminas. Sabía súper gacho. Hoy creo que ya le han puesto un saborcito, no sé, no tengo la intención de probarla, ¿no? Sí, pero ya creo tiene que sabor. ya tiene sabor. Ya. Bueno, ahora ya tiene sabor, pero sabía súper gacho. La cuestión es que entonces los recuerdos, el hipocampo, nos conecta nuevamente con recuerdos que son muy antiguos o que son muy recientes. Junto con la amígdala cerebral, tenemos como dos cerebros, esos dos son dos cerebros emocionales, se activa el recuerdo, se activa la amígdala, entro en descontrol, o entro en miedo, o entro en pánico, o entro en alegría. Entonces ya es una combinación de la corteza prefrontal, de este hipocampo y de la amígdala, de cómo van a ser mis reacciones hacia adelante. Entonces es interesante porque estamos hablando de la crianza de los papás hacia los hijos y de las respuestas que nosotros tenemos como hijos hacia los papás. Si recuerdo una mala experiencia, seguramente que aunque nadie me diga nada, mi recuerdo va a ser que tenga un comportamiento o muy relajado o ya con mucha tensión, y seguramente que la paso muy bien o la paso muy mal. Ok, genera también otra serie de neuroconductores o de mensajeros químicos dentro del cerebro. Y entonces, ¿qué sucede si yo puedo tener una corteza prefrontal más tranquila? Voy a poder tomar decisiones, pero es una combinación de las dos, de la corteza, de la amígdala y del hipocampo. Si yo tengo recuerdos que son agradables, la verdad es que la puedo llevar como más en paz, me voy a sentir más relajado y puedo tomar mejores decisiones. Ok, entonces aquí tenemos ahora diferentes tipos de papás. ¿Cómo podrían educarnos los papás que vivieron en la época de los 60s, que ya eran papás, que nosotros éramos hijos? Pues era la onda de amor y paz, de que no hay ningún problema, de que hay que estar tranquilos y relajados. Y aquí tenemos una imagen también curiosa. Nosotros somos los hijos, pero llega un momento en donde como hijos nos convertimos en los padres de nuestros padres. Y entonces no solamente eso es impresionante, sino la forma como me educaron ellos seguramente va a salir. Vamos a hablar de física cuántica también, pero con un formato bastante digerido, como para que nadie se espante, pero además es muy interesante. Tenemos esta imagen que ya nos acerca con la física cuántica. Si yo ilumino este objeto que aparece ahí en la pantalla, depende del ángulo de observación que tenga, voy a tener un resultado que es diferente. Si yo lo miro de frente, este objeto, si estoy parado de este lado, ¿no?, hacia atrás, entonces voy a ver un círculo, y lo que estoy viendo es lo que ilumina el objeto. Si lo veo con otra perspectiva, voy a ver ahora un cuadrado. No es un círculo lo que yo estoy observando, es parte de un objeto nada más que tiene en una parte una forma circular. No es incluso un cuadrado, porque no estoy viendo un cuadrado si veo el objeto, es algo que en la sombra simula un cuadrado, y si lo veo desde arriba, no voy a ver el objeto como un triángulo, porque no es un triángulo tampoco, y entonces a la sombra sí voy a ver un triángulo. ¿Esto qué nos quiere decir? Estamos haciendo ahora una combinación de dos cosas. La forma como mis padres fueron educados, la forma como yo soy educado y la forma como van a ser educados mis hijos. Es decir, tenemos la misma realidad que es la educación de los hijos. Tenemos la misma realidad que tengo unos padres que están presentes o estén ausentes. Ellos van a dar una manera de cómo ser educados. Llamamos familias disfuncionales a cuando no existe alguno de los miembros de la familia. Pensemos en la familia, que esté el papá y que esté la mamá. Si no existe alguno de los dos, decimos esa familia es disfuncional. Pero también, si está el papá y está la mamá, y la mamá no actúa como mamá, o el papá no actúa como el papá, decimos que es una familia disfuncional. Y la mayor parte de las familias que tenemos son familias que les llamamos disfuncionales, en donde cada uno intuitivamente va a tratar de educar a sus hijos con lo que cree que es lo mejor para ellos. Si me funcionaron los golpes, voy a dar golpes. Si me funcionaron los castigos, voy a dar castigos, pero también puede ser, ok, yo no quiero castigar a mis hijos porque se siente muy mal, uno se siente muy gacho.
Entonces, como no los voy a castigar, voy a actuar de manera contraria. Les voy a dar puro amor, les voy a dar puros abrazos y va a volver a generar otra vez un caos en la educación. Es una responsabilidad personal, solamente puntualizo en la descripción lo que sucede con la crianza, pero la responsabilidad es completamente personal. Ok, si esto no sucede, entonces la física cuántica, entre otras cosas, supone que hay universos paralelos y que yo estoy aquí dando la conferencia, a lo mejor en otro universo, yo soy el que estoy manejando la cámara y estoy en el papel de Mari, y Mari está dando la conferencia, y en otro universo paralelo, quienes nos acompañan aquí de forma presencial o quienes están en el formato virtual, están dando la conferencia y nosotros estamos viendo todo lo demás. O sea, es interesante. ¿Por qué funciona esta física cuántica en este modelo? Porque vemos una realidad como papás, vemos una realidad como hijos y vemos una realidad incluso como nietos. A lo mejor los nietos van a decir, qué buena onda es mi abuelito, y como hijo voy a decir, híjole, no, mi papá me pegaba y me daba realmente muy fuerte. Hoy se porta muy bien contigo y a lo mejor el abuelo está salvando una culpa, pero la cuestión es que son realidades completamente diferentes en ese sentido. Ok, y esto lo vamos a ver más adelante. Aquí ya tenemos una primera aproximación. La educación que recibieron mis padres era una educación diferente a la que yo recibo. La que yo recibo podría generarme como una autoestima muy alta, muy baja o mucha confusión. La que van a recibir mis hijos también. Sin embargo, se mantiene una línea constante. Esa línea constante es, si yo tengo decretos en donde a los papás no se les cuestiona, a lo mejor voy a seguir viviendo en ese modelo y entonces mis hijos no me tienen que cuestionar, y eso les voy a aclarar. Pero hay hijos que sí cuestionan y hay papás que no cambian y hay hijos que no cambian, y entonces se puede seguir como una línea generacional en donde la vida que estoy viviendo, ¿qué tal que no es mi vida? ¿Qué tal que es la vida de mis papás que está resuelta o que nunca estuvo resuelta? Pero ¿qué tal que también estoy viviendo la vida de mis abuelos que también estuvo resuelta o que nunca estuvo resuelta? Es decir, hay diferentes realidades empalmadas con mi propia realidad, y entonces es como observar esa figura que yo les mostraba, en donde existen todas esas realidades al mismo tiempo, y además no es ninguna, porque ni era un círculo lo que estaba mostrando, ni era un cuadrado lo que estaba mostrando, ni era un triángulo lo que estaba mostrando. Es otra imagen completamente diferente. Ahora, la manera como mis padres fueron creados va a ejercer una influencia en la manera como yo respondo. Pensemos que esta es una visión ahorita de los adultos, y podría pronosticar cómo han sido sus papás teniendo una visión de los adultos del día de hoy. Voy a pensar que primero es una etapa cuando estábamos creciendo, es una etapa en donde voy a enfrentar la vida o con mucha seguridad o con mucha inseguridad. A lo mejor seguridad dentro de la casa, si me crearon en donde yo era el más guapo, el más inteligente, el que sabía todo y el que entregaba un dibujo aunque estuviera súper gacho, y los papás me decían, ¡ay, qué maravilloso!, que no sé qué. Y la cuestión es que entonces, si salgo de ese terreno, quién sabe si en una escuela de arte vayan a tener exactamente el mismo concepto de dibujo un poco, voy a llamarle surrealista, ¿no?, para estar dentro de... Aquí tengo a Aila, que es especialista en arte. Le puedo decir, me puedo defender, bueno, es que mi pintura era surrealista, eso no sabías, ¿no? Estaba muy gacho, pero le puedo llamar así. Es que en arte todo se vale. En arte sí, todo se vale. Eso no. Pero eso está demasiado gacho. Bueno, eso lo veo incluso en la universidad cuando les enseño investigación. Les digo un modelo, veo el modelo y digo, híjole, como que no tiene ni pies de cabeza. Me dicen también qué es mi arte, y entonces digo, bueno, de mi arte a tu arte, prefiero mi arte, ¿no? Entonces se expulsé por ese comentario. La cosa es que en ese sentido a veces no sabemos ni técnicas de enfrentarnos a la realidad, o de enfrentarnos igual a la ciencia o igual al arte. Y entonces regresamos a todo esto. O sea,
si el cerebro de esos niños fue lastimado, por supuesto que van a ser niños que son completamente vulnerables de otros adultos. ¿Por qué me puedo relacionar o por qué puedo buscar dentro de una elección de pareja a una persona que me proteja? Porque o mi papá me protegió, o mis papás me protegieron, o igual crecí como desprotegido. Y entonces voy a aguantar, aunque sea una relación de codependencia, aunque me maltrate, porque es lo más parecido que tengo a una relación de pareja. Si se dan cuenta cómo la crianza va a influir en el comportamiento de nosotros como adultos. Incluso, por ejemplo, si tengo la posibilidad de salirme de mi casa, o la primera persona que me ofrezca salirme, aunque sean otras condiciones un poco diferentes, no necesariamente mejores, pues decido igual también irme. Entonces, ahora, hay varios periodos que son cruciales para nosotros como seres humanos. Uno es la gestación. Nuestros papás fuimos hijos planeados, no fuimos hijos planeados. No necesariamente quiere decir que si no fui planeado la voy a pasar muy mal, pero si no fui planeado y el ambiente además era desagradable y mis papás incluso se separaron porque yo iba a nacer, ya va creando una circunstancia bastante fea como para el nacimiento. Otro es el nacimiento. Si estoy muy feliz dentro de la pancita de mamá, está todo dar, pero salgo y ya me cambia completamente el ambiente. Es un ambiente que no es que no fuera ruidoso dentro de la pancita de la mamá, que estamos escuchando el corazón todo el tiempo, y por eso es que algunas personas el latido del corazón o ritmos que son pausados les van a tranquilizar, les van a llevar así como a un cierto placer, incluso hasta dormir. Y hay otros que les ponen nerviosos. ¿Qué nos puede decir eso? Nos quiere decir que si la pasamos tan mal escuchando ese latido del corazón, o seguramente que ese hipocampo ya estaba funcionando desde antes, ¿no? Y nos va a recordar cosas que pueden ser negativas. Otro punto es el destete. Hay mamás antes que decían, bueno, no hay problema, que siga comiendo su chichi el niño, hasta donde aguante, iban combinando con alimentos, con papillas, y hay mamás que el día de hoy dicen, no, lo único que le voy a dar es la pura chichi y que sigue creciendo así. Sí tiene anticuerpos, sí tiene cosas que son insustituibles en ese sentido en la alimentación de los niños. Pero hay mamás que también se van al extremo y dicen, yo no le voy a dar nada que crezca nada más así. Bueno, sí necesitamos de otros nutrientes. Y otro punto es también un destete, pero ese es más complicado, es un destete psicológico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, amigos virtuales o presenciales, tienen el cordonzote umbilical todavía conectado con los papás o con las mamás? ¿Y cuántas veces ellos tienen que seguir resolviendo estos problemas? Tengo un amigo que dice, bueno, es que estoy pasando por mi primera etapa de la infancia de los 40, entonces ya después ya van a ser otro tipo de cosas. No lo dice en broma, nos reímos, pero realmente sucede así. Entonces, destete son etapas que vamos a pasar todos, o igual algunos podrían no pasarla. Ok. Ahora, ¿qué sucede si nosotros nos resistimos a este destete emocional? Que una parte muy importante de este destete es la adolescencia. En la adolescencia los hijos empiezan a crecer. Si nosotros les dimos seguridad, si confiamos en ellos, van a seguir pasando cosas interesantes. Hoy, con los niveles de inseguridad que tenemos en la ciudad, digamos que no actuamos como actuaban nuestros papás hace muchos años. Yo recuerdo que en mi adolescencia hacía grandes rutas, me trasladaba desde por ahí, más o menos desde el metro de la Normal hasta el Estado de México, ¿no? Y de regreso, y a veces lo hacía solo, a veces lo hacía con uno de mis hermanos. Hoy para mí eso sería impensable, al menos para decirles a los papás, déjalos que hagan esta ruta solos, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que tenemos que cuidar, pero también hay niños que les llamamos o les decimos niños llave, que no tienen otra opción y que tienen que hacer estas rutas o más largas o más cortas, porque no hay quien pueda estar al pendiente de ese hijo, y entonces les llamamos niños llave porque traen la llave de la casa
Ellos abren, ellos cierran, se trasladan esas distancias y vuelven a regresar. Entonces, la Biblia sí se ha complicado un poco en ese sentido, pero para bien o para mal tenemos cosas que nos van a ayudar a resolver y otras que no tanto, ¿no? Porque así funciona la vida, no porque quiera ponerme dramático. Tenemos aquí un ejemplo de una mamá tóxica, que si no se alcanza a ver bien en la pantalla, está la mamá sentada, está sonriendo, una señora que podemos encontrar en cualquier lugar, y si me sonríen yo le voy a sonreír, que tiene una hijita y que la hijita está puesta con un grillete y con un ancla, y que seguramente esta mamá, si es en la representación de ser una mamá tóxica, es si yo le padecí, también le vas a padecer tú y te chingas. Si me fue mal, pues a ti también te va a ir peor, ¿no? O incluso hasta en un acto de bondad es, yo no estudié, pero ahora tú tienes que estudiar, tú tienes, el tener que, es una obligación. O sea, le ponemos nuestros deseos a los hijos y ellos tienen que cumplir nuestros deseos, y eso ya suena bastante feito. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos? ¿Qué podemos hacer igual con los papás? ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener? Porque vamos a hablar todavía y nos va a dar tiempo de platicar de los efectos que yo tengo cuando, si tengo un papá tóxico, una mamá tóxica, y los estoy viviendo yo, pero ni siquiera sé que los estoy viviendo. O sea, ya un proceso de sanación es cuando me empiezo a dar cuenta que yo estoy viviendo cosas que ni siquiera son mías. Vamos a pensar que alguien toca mi puerta y me dice, oye, ¿me puedes cuidar este perrito? Y eso hasta un familiar, ¿no? Ah, sí. No me tardo 5 minutos y ya me dejó el perrito. Y bueno, yo no esperaba tener un perrito, y no es que sean buenos o malos los perros. Hay quienes son amantes de los perros y podrían decir, ojalá que se vaya el familiar y que nunca más regrese y que me deje al perrito, ¿no? Hay quienes dicen, ok, y ya me lo dejó a mí, y yo por qué tengo que cuidar a este perrito si ni siquiera tengo tiempo para cuidarme yo. Entonces van a haber consecuencias que son distintas. Vamos a ver entonces, primero como adulto, ¿cómo puedo darme cuenta si tuve una infancia tóxica? Ahí no es una cuestión de que vayan a poner tacho paloma, es de reflexión, ¿sale? Pero les pido que hagan este examen de conciencia para saber si vivieron una infancia tóxica, o no. Por ejemplo, vamos entonces con los indicadores. Si hoy como adulto tengo altos niveles de ansiedad y de estrés, lo más probable es que yo haya estado viviendo una infancia tóxica. Si no sé hoy como adulto cómo dejar las cosas a un lado y no sé cómo relajarme, también tengo una infancia tóxica. Si mis papás fueron controladores, bueno, ¿por qué no controlar yo? Puedo hacer una cosa completamente inconsciente, en donde siendo inconsciente yo estoy controlando también la conducta de los demás. Y los demás implica que son o mis hijos, o que es mi pareja, o que es alguien más, pero yo estoy controlando la vida de los demás. Incluso si tengo un puesto en donde soy un jefe, quiero controlar la vida absolutamente de todos. Otro más es que si tengo a mis papás, y aunque haya más personas que puedan hacerse cargo de ellos, yo me voy a sentir culpable si me alejo un poco de mis papás. Me pasó hace algún tiempo una cuestión muy curiosa. Esta parte de dar atención a las personas, incluso de dar estas conferencias, en el último año ha sido más constante y tenemos todo un año haciendo este trabajo. Pero la cuestión es que en algún momento, en estas conferencias que dábamos, en el formato presencial, había una familia que venía casi de manera completa. Traían a la mamá también a la terapia. La mamá era una señora ya de edad avanzada, muy difícil para su trato. Entonces de pronto se aventaban la pelotita para el cuidado de la señora. Una hija decía, yo no puedo llevarla a la consulta porque tengo cosas que hacer. Y resulta que todos le dijeron a la mamá, yo no puedo llevarte a la consulta porque tengo cosas que hacer. Resulta que ya en la consulta, cuando estábamos todos y dando la conferencia, llega la hija número 1, llega la hija número 2. La verdad es que estaban bien contentas porque estábamos hablando, no sé de qué tema. Y entonces después faltaba una sola de las hijas. Y al final casi de la conferencia, llega esa hija con la mamá
y se encuentra ahí a todas las hijas que le dijeron no te podemos cuidar porque tenemos cosas que hacer. Entonces, y la señora por supuesto que quedó convertida como bueno, Hulk le quedaba corto, ¿no? Pero ¿qué nos quiere decir? Si nosotros somos papás tóxicos, es retefeíto, pero los hijos van a tratar, si son sanos, o sea, ni siquiera veía una cuestión malsana de parte de estas hijas, porque se querían liberar de la señora. Yo tengo mamá también una vida y eso no lo has podido entender y lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos con esta, tenemos un comentario. Hippie BL dice, soy Jimena Pilar, mucho gusto, soy Jimena, su fan. Ok, pues aquí estamos para servirte, Jimena. Sam Cano Mayen dice, hola, buenas tardes. ¿Y cómo afecta a un niño psicológicamente que su mamá lo siga amamantando teniendo ya 2 años y medio? Pues yo diría que si estás combinando, por un lado es la cuestión de la alimentación, o sea, se necesitan otros nutrientes además de la leche, y los doctores te van a decir que ya le quites, que ya lo destetes. Un niño puede seguir alimentándose así, y hay mamás que han sido criticadas porque hasta los 6 años todavía le siguen dando y todavía se sigue produciendo la leche. Es una cuestión de decisión personal hasta dónde le puedes dar la leche y hasta dónde ya no. Pero yo diría que en la parte del equilibrio, si es de la alimentación, necesita otros nutrientes tu hijo. Si es igual de que no puede desprenderse, va a haber un momento en donde nosotros como papás tenemos que ir poniendo ya una distancia, no por maldad, sino simplemente porque a veces quien tiene comportamientos diferentes es criticado, ¿no? Si alguno de los niños están en la primaria y dicen, bueno, pues me disculpan porque voy por mi dosis de leche que me la va a dar mi mamá, y lo ven, seguramente que se los van a comer, ¿no? Entonces, los bebés son de los 0 a los 2 años. Los niños son de los 2 años hacia adelante. A veces hay algunas dificultades con precisar si son, ya se terminó la etapa de ser niño y empieza la de preadolescencia, pero bueno, ya son cuestiones distintas. Entonces yo diría que sí puedes y no te genera ni conflicto, se le puede seguir dando. Y si es importante que entre a una guardería y no le van a dar la leche materna, bueno, va a sufrir igual. Entonces, es un criterio personal. Seguimos nuevamente con esta introspección de saber si mis papás han sido tóxicos, analizando mi comportamiento. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de papás tóxicos. Vamos a dar una pincelada por casi todos ellos. Pero bueno, tenemos en esta otra parte que como adulto no puedo confiar en los demás. ¿Por qué? Porque siento que van a hacer las cosas malas, y detrás de eso hay un comportamiento de un papá o de una mamá que nunca estuvimos llegando a los estándares de satisfacción de nuestros papás, y por eso nosotros nos comportamos así. La cuestión es que también si vivimos nuestra vida como adultos con culpa, lo más probable es que esa culpa nos las enseñaron también nuestros papás. La cuestión es que vivimos también con situaciones de mucha tensión. Mi pareja me va a traicionar en cualquier momento, me van a abandonar, y es porque tenemos papás que posiblemente abandonaron, ya sea en lo físico o en lo emocional. Y también en el ciclo normal hay algo que se llama nido vacío, cuando todos los hijos se van. Si las relaciones de pareja entre el matrimonio que queda o la relación que queda son disfuncionales, van a hacer todo lo posible para que no se vayan los hijos. Y entonces voy a adoptar ahora a un yerno o a una nuera, y les voy a hacer sentir como que son mis hijos, y les voy a hacer que se queden incluso en la casa. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de que no tengo contacto ya a lo mejor íntimo, y no significan relaciones sexuales, sino de intimidad con mi pareja. Entonces, para que no se vayan, mejor prefiero que se queden estos hijos y los hijos de mis hijos, y así no tengo que enfrentarme con una relación que es disfuncional, y podría ser realmente de gran placer que los hijos se vayan y nosotros seguimos disfrutando con la relación. Acá está sonando la basura, si quieren tirar su basura, la traen para acá y después la tiran.
Y si quieren seguir en la conferencia, bueno, sigamos en la conferencia. Hay este concepto que le llamamos sincronicidad, es de la física cuántica también, y hay sincronicidad en lo bueno y en lo malo. De pronto hay personas que no se conocen, pero que se encuentran involucradas en un accidente y no se conocían y pueden salir lastimados todos. Y hay personas que no se conocían, que finalmente se juntan y se juntan por algo y salen de ahí poemas y salen de ahí cosas maravillosas. Qué bueno que conocí a tal persona porque me ayudó a resolver tal cosa, o qué bueno que conocí a tal doctor, o incluso que conocí, entre comillas, al amor de mi vida, ¿no? Y ahora puedo ser muy feliz con esa persona. Entonces, esto se llama sincronicidad, pero esa sincronicidad la tenemos también entre padres e hijos y los abuelos. ¿Por qué? Yo decía, si el abuelo le fue muy mal en su crianza y la pasó a mi papá y mi papá me la pasó a mí y a lo mejor inconscientemente se le estoy pasando también a mis hijos, en esta parte de ser tóxicos es como mucho más claro. Todos tenemos algo que le llamamos puntos ciegos. Si hacemos una toma hacia este lado, no lo van a poder hacer nuestros amigos virtuales. Es muy probable que nuestros amigos presenciales tampoco aquí, porque implica acercarse a la pantalla. Pero voy a pensar en las instrucciones, dicen, para mostrar tu punto ciego, observa con tu ojo derecho el diamante cerrando el ojo izquierdo. Si yo me acerco y estoy aquí y me acerco hacia este diamante, llega un momento en donde ya no alcanzo a percibir el punto que está a la derecha. Y lo mismo sucede al revés. Si con el ojo izquierdo veo el círculo y me voy acercando, alcanzo a ver aparentemente el diamante, pero llega un momento en donde no se alcanza a ver. Todos tenemos puntos ciegos que son fisiológicos, pero también puntos ciegos que corresponden a nuestra psicología, que corresponden a nuestro comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no sé que me está afectando la crianza que le dieron a mis papás y la que le dieron a mis abuelos, voy a volver a repetir una parte de la historia de ellos, a lo mejor con un poco de variaciones, pero que yo sigo repitiendo esquemas y que tengo hoy la posibilidad también de cambiar completamente mi vida. Tenemos aquí otra lámina interesante y la pregunta es que si vemos la realidad tal como es. La respuesta ustedes ya la saben. Ya vimos esta imagen en donde el objeto que era iluminado era un objeto distinto a las sombras que proyectaba. Entonces la realidad es completamente neutra y nosotros le damos una interpretación que puede ser muy buena, que puede ser muy mala. Hay cosas que Bruce Lipton, biólogo molecular, ha descubierto y dice, estamos compuestos de 50 billones de células, ¿no? Si estas células tienen un ambiente sano, la persona va a seguir creciendo y se va a desarrollar. Pero si tiene un ambiente insano, si tiene un ambiente agresivo, no se puede desarrollar. Lo primero que tiene que hacer es defenderse. Y veamos, por ejemplo, en el caso del bullying. Si a mí me están fastidiando en la escuela, no me voy a concentrar en lo que me dice la maestra, ni siquiera en mi intelecto. Me voy a concentrar en estarme defendiendo de alguien que me van a esconder la mochila, me van a hacer cosas malas y no voy a poder poner atención. Mis calificaciones incluso pueden bajar, y no porque sea tonto, sino porque los demás me están molestando. Lo mismo sucede en la crianza y en la paternidad. Si tengo una crianza que ha sido malsana, la verdad es que es difícil salirnos de ella si no hemos detectado que tenemos puntos ciegos y si no hemos hecho una reflexión de qué tan sana es la relación con mis papás, incluso con mi pareja o con mis hijos, que a veces puede ser diametralmente opuesta. A mí me castigaron, no los voy a castigar, pero va a generar también consecuencias. Okay. Y entonces, ¿cuáles son estas consecuencias que vamos a poder identificar como adultos? Que no disfruté de mi infancia. Si somos el hermano más grande, a lo mejor nos encargaron a los hermanos más pequeños, y entonces sin que yo tuviera hijos ya tengo hijos, y me entreno en eso, y hay personas, tanto hombres como mujeres, que se vuelven tan eficaces en esto que entonces terminan siendo los papás de la pareja o las mamás de la pareja, porque ya están entrenados para eso.
no haber aprendido a relacionarme con los demás. ¿Cómo me voy a relacionar si me tengo que estar dependiendo de las personas que incluso me gestaron, que incluso me dieron la vida? O sea, es materialmente imposible. Hay otra referencia aquí, dice tener un ego enfermo, sentirse perfecto o perfecta. Acabo de publicar dentro de las cosas que hago, si es poesía, si es anuncios, acabo de publicar algo que decía algo así: oye, ¿eres la persona perfecta en tu trabajo? Sí. ¿Crees que los demás son unos tontos? También. Ok. Atentamente tu ego. Porque la cuestión es que ese ego que está enfermo y que nos ayudaron nuestros papás a creer que no hay nadie más perfecto más que yo, pero que me costó sangre, sudor y lágrimas, la verdad es que es una fantasía. Perfecto así como para qué, ¿no? Soy perfecto para hacer letras, no lo sé, o sea, si eso te sirve para algo está bueno. Nadie más en el mundo puede hacer las letras que yo, híjole, no lo sé. Si me voy a estar peleando con eso, seguramente que no voy a disfrutar mi vida. Hay muchas más cosas placenteras de las cuales podemos disfrutar. No tengo inteligencia emocional, me hacen cosas a mí y yo tengo que resistir. Creo que no es así el asunto de vivir la vida. Antes de que me hagan mejor, yo lastimo a las personas, por si me iban a lastimar, tampoco es así. Otra parte, que si no soy consciente de estos patrones de crianza que tuvieron mis papás conmigo, pues por supuesto que tampoco voy a ser consciente de lo que estoy haciendo yo con mis papás o lo que estoy haciendo con mi pareja. Vamos a las categorías, y es probable que me vaya muy rápido porque tenemos solamente 10 minutos. Si tuvieran dudas, me pueden escribir. Si sienten que tienen papás tóxicos y no saben qué hacer con ellos, también buscamos mecanismos. Tenemos un comentario por acá. Viridiana Vera de Leiva. Sí, buenas tardes, llegué muy tarde, pero aquí estoy presente virtualmente. Bienvenida. Quiero ver completa esta sesión. Saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Va a ser un evento interesante. Ojalá que me pudieras ayudar, Viridiana, porque no he podido conseguir los datos de los organizadores del Albur, que es un evento que hace Sergio Corona por allá. Me gustaría estar en ese evento. Si tuvieras los datos para poderme comunicar con los organizadores, te lo agradecería mucho. Si no, los voy a tratar de buscar. Pero es un evento que se hace anual sobre un concurso de albures para llegar allá con el libro de albur y neurociencia. Gracias, Liliana. Regresamos a los tipos de papás. Vamos a ver algunos. Es probable que no nos dé tiempo de ver todos, pero bueno, la cuestión es que si ya me siento que tuve unos papás tóxicos, la neta es que sí necesito ayuda. ¿Para qué me espero a ver la categoría? Estos papás que se llaman pegajosos o dependientes, su perfil es que de alguna manera van a tratar de imponerse a nosotros y nos van a ver como los más jodidos, como los pobrecitos que tenemos que estar aprendiendo, no importa la edad que tengamos, pero que somos tontos, ¿no? Siempre tenemos que estar aprendiendo. Y si no están ellos, pues no somos nadie. Que quieren llenar un vacío existencial. Si ellos quieren ser perfectos, que lo sean ellos, pero que nos dejen a nosotros, nos vamos a equivocar nosotros como hijos. ¿Recuerdan el principio que decía tú y yo somos uno mismo? Bueno, esta señora le vendió la idea a la hija que sus necesidades eran las necesidades de ella. Y que si yo tengo que atender a mi marido, si no estoy, entonces tú lo tienes que atender. ¿Por qué? Porque es tu padre. ¿Por qué? Porque es mi marido. Si yo quería estudiar ingeniería y no lo pude hacer, donde vendo a mis hijos, le dirían que ellos tienen que estudiar eso, y al final podrían creérsela cuando yo fui el que les vendí esa idea. Okay. Son personas que prácticamente todo el tiempo se están quejando y se quejan de la vida. Oye, qué contaminado está el ambiente, qué ruidoso está, ya vino por acá el camión de la basura, pues ni modo. Así es en estas grabaciones que son más con un carácter no profesional, pero sí con mucha actitud de seguir resolviendo cosas. Okay. Entonces, y esos papás esperan que sus necesidades las resuelvan los hijos. Ok. ¿Cómo neutralizar a esos papás que son pegajosos o que son dependientes? Nos cuesta mucho trabajo, pero es importante empezar a poner límites.
La vida de mi papá es la vida de mi papá, la vida de mi mamá. También los puedo querer muchos, pero eso es su vida, no la mía. Puedo compartir tiempo con ellos, pero no todo el tiempo porque también tengo hijos que atender, tengo una pareja que atender, y tengo otras responsabilidades, además de los cuidados si es que requieren cuidados de ellos. Dice, responde con simpatía, pero no con empatía. ¿Qué significa esto? Me parece muy poderoso. El otro día, llegando de una grabación, estaba lloviendo y vi que una persona andaba sin zapatos. Lo vi que estaba como tomado y dije, bueno, pues es una persona alcohólica, pero se siente retegacho andar sin zapatos y sobre todo con el frío que estaba haciendo. Entonces llegué, vi unos zapatos que estaban buenos, en buenas condiciones, y dije, voy a buscar eso, ¿no? En principio no lo encontré, pues yo creo que no sentía tanto frío porque yo no me hubiera movido de ese lugar. Ok, después lo localicé por acá, está plagado de señoritas que venden su cuerpo y es su profesión. Estaba platicando con una de esas señoritas, ese señor, y yo me acerqué muy decente. Buenas noches, ¿cómo les va? Oye, compadre, ¿no trae zapatos? Pues era evidente. ¿Qué le pasó? Estaba un poco tomado. No sé qué me dijo. No te preocupes, aquí te traje unos. Seguramente que sí te van a quedar, ¿no? ¿Qué hizo con los zapatos? No lo sé. Yo creo que igual sí los uso porque después pasé y ya nada más vi la bolsa de plástico que estaba ahí tirada. Entonces, una cosa es tener empatía, otra cosa es tener simpatía. Alguien me cae bien, está bueno, generó simpatía, pero no necesariamente porque me cayó bien le voy a ayudar, nomás me cayó bien. Entonces, a veces ni siquiera me tiene que caer bien una persona. Si soy empático, digo, está pasando por un mal momento, le puedo ayudar. Pero también es curioso, hay personas que puedo ayudar y que veo que quieren abusar de la ayuda, entonces pongo una distancia y digo, que Dios te bendiga, hasta luego en mi parte espiritual, y nunca más les vuelvo a ayudar. ¿Por qué? Porque está bien, si conozco amigos músicos, no les digo, oye, vente a tocar acá de gratis, ¿no? Si conozco un amigo abogado, no le voy a decir, oye, llévame mi caso y muchas gracias, o sea, que te vaya bien. No, pues hay que pagar, todas las cosas cuestan en ese sentido. Pero bueno, regresamos con los papás. Hay papás que son simpáticos, pero que no son empáticos. Tenemos otro comentario. Viridiana Vera de Leiva dice, yo le ayudo a conseguir la información, doctor. Ok, te lo agradezco mucho. Pedro, comparto mi experiencia. Mi mamá me hizo papá simbólicamente a los 13 años. Yo le daba el permiso a mi hermana mayor. Ahora es difícil que mi hermana me deje de ver como su papá. Sí, y es una cuestión normal, Pedro, gracias por compartir con nosotros, porque si mi hermano mayor, aunque también era menor cuando me encargó con mis hermanos, ¿no? La cuestión es que yo puedo seguir viendo a esa persona como una persona de respeto, como una persona, pero también de dependencia. Entonces podría ser que ya no alcance yo a hacer cosas si no lo consulto antes, o con mi papá, o con mi mamá, o con mi hermano, no necesariamente el mayor, sino el que consideró mi papá o mi mamá que tenía más carácter. Y más carácter significa a veces más violento, más carácter significa más grosero, y yo me acostumbro con ese tipo de relaciones. Okay. Entonces tenemos estos papás dependientes y pegajosos. Que incluso, por ejemplo, si yo le llevo una pareja potencial a presentar a esos papás, no la van a aceptar. Si es el príncipe de Asturias, va a decir, oye, te quieres sobajar porque como tiene dinero, entonces te quiere comprar. Si no tiene dinero, ¿y qué haces con ese pobre güey? O sea, la idea es que nunca se van a complacer esos papás, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente ellos están insatisfechos. Si una persona está insatisfecha, si junto una infelicidad con otra infelicidad y me relaciono en una parte de pareja, vamos a ser dos infelices y que vamos a culpar al otro de mi propia infelicidad. Y si junto a dos personas que están felices, pues seguramente que pueda salir algo más interesante. Advertí que no nos iba a dar tiempo porque son un montón de papás que son disfuncionales. Una opción es que ustedes se imaginan a todos los papás. Otra es que continuamos con esta parte de la siguiente sesión y no la cortamos, entonces nada más la dejamos como en pausa, pero la vamos a dar entonces en dos partes. Está interesante porque la cuestión es que en el compromiso que tenemos como papás,
A veces hay personas que se obsesionan y dicen, es que quiero ser papá, no me puedo embarazar, porque creen que nada más es embarazarse. La verdad es que es una responsabilidad bien grande, ¿no? Que no le damos esa dimensión, y que cuando tenemos, no es una cuestión nada más de derecho de estar, de que yo puedo ser papá o me merezco ser papá, sino también de muchas obligaciones y de mucha conciencia. Tenemos otro comentario. NJPB Nat Ponce dice, yo también llegué súper tarde, veré la repetición. Mi infancia también fue muy difícil. Mi padre era súper mujeriego y me tocó ver todo el tiempo el sufrimiento de mi madre debido a esto. Fue muy duro, sentí mucho rencor hasta que mi madre falleció. Ok, les agradezco todos sus comentarios porque son cosas que son íntimas, que nos están compartiendo, pero también esto nos ayuda a crecer. Esto nos ayuda a tener una conciencia que es diferente. Vamos a hacer esto, vamos a dejar esta conferencia pendiente y terminamos con los papás tóxicos para la siguiente. Les quiero hacer varias invitaciones. Dentro del trabajo que hago, en La Fortuna, me gusta compartir, y afortunadamente también me convocan para compartir en otros lugares. Ayer estuve hablando de los esposos y los hermanos, el fin del erotismo en la relación de pareja. Tuve la fortuna de compartir en la mañana en Televisa Deportes, después en la tarde a mediodía con Alexa, y que están en en redes sociales, el programa que tuvimos ayer. En un ratito más estoy con el doctor Zagal en el banquete de Zagal, hablando de si sirven las groserías, para qué nos sirven, para qué nos sirve el lenguaje, para qué nos sirve el albur también. Entonces a las 5 de la tarde en MBS 102.5 de FM, y el día de mañana estoy en Telefórmula hablando de infidelidad con Marisa Gutiérrez. Lo pueden localizar también la liga en mi programa, en mi página de Facebook. Nada más le dan clic y ya les lleva directamente a sintonizarse. Vamos a hablar de infidelidad, que tiene la otra que no tenga yo, y este tema, que es de uno de mis libros, lo volvemos a platicar el próximo miércoles. No tengo todavía la frecuencia, creo que es televisión por internet. También es con Alexa. Alexa, agradezco tu invitación a todos estos eventos, y para mí es un placer compartir, estar con ustedes. Si alguien tiene dudas, comentarios y demás, estamos aquí para servirles en atención y tratamiento psicológico. En nuestras redes de contacto está el Facebook como Juan Antonio Barrera o como Atención y Tratamiento Psicológico. Para la consulta, si alguien se ve la necesidad de tener apoyo, es el 55 19 37 53 aquí en el consultorio. En el WhatsApp 55 54 16 43 71, repito, en el WhatsApp 55 54 16 43 71. Para mí es un placer compartir con ustedes estos temas que son tan interesantes y que nos ayudan a crecer de manera personal. Que les vaya bonito, que pasen un excelente sábado y bendiciones. Namaste. Muchas gracias por todo. Hasta luego.